La vasodilatación periférica contribuye a la disminución de la presión arterial y al aumento de la presión diferencial. Entonces, en estos pacientes, ¿qué va a presentar? Pues un ventrículo izquierdo dilatado que está manejando volúmenes importantes. Entonces vamos a tener disnea de esfuerzo, puede existir disnea paroxística nocturna, angina, palpitaciones, mareos. Pero los síntomas cardinales en la insuficiencia aórtica va a ser los latidos y los pulsos hiperdinámicos. Esos son los síntomas característicos de la insuficiencia aórtica, ¿no? Dentro de los centrales, ¿cómo va a estar el choque de punta? Va a ser hiperdinámico, prolongado durante la diástole. En los periféricos vamos a tener todos los pulsos incrementados debido al incremento de la presión arterial diferencial. Vamos a tener el pulso de Corrigan, el signo de Muset. Le vemos al paciente y todo va a tener ese pulso saltarín. Lo palpamos y es un pulso de tipo saltón, ¿no? Justamente por esa presión arterial diferencial incrementada. El soplo lo vamos a encontrar ¿en qué fase? En la diástole. Va a ser un soplo de regurgitación diastólica, decreciente, agudo, suave, que puede desaparecer cuando ya la insuficiencia aórtica se torna severa. En la radiografía de tórax vamos a tener agrandamiento de cavidades izquierdas, la aorta ascendente también va a estar dilatada, porque recuerden que es un ventrículo izquierdo que maneja grandes volúmenes. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia aórtica? La fiebre reumática. La fiebre reumática es la etiología más frecuente de todas las lesiones valvulares, ¿no? La fiebre reumática. Son signos de insuficiencia aórtica los siguientes: el pulso de Corrigan, el pulso capilar de Quinqué, que es en las uñas, el signo de Durodietz, el trisistólico supraesternal, refuerza el segundo tono aórtico. En la insuficiencia aórtica vamos a tener una disminución del segundo ruido cardíaco, sobre todo el componente aórtico, a diferencia de la estenosis aórtica, que vamos a tener un segundo ruido cardíaco más bien incrementado. Pero recuerden que todo eso es en teoría, depende mucho en la fase de la evolución de la lesión valvular en que se encuentre, ¿no? Entonces, en la insuficiencia aórtica vamos a tener una disminución del segundo tono aórtico. Ya otra patología que es muy frecuente, pero que no produce sintomatología, es la insuficiencia tricuspidia. La válvula tricúspide, que es una válvula derecha que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, es una válvula que se puede tornar insuficiente de manera fisiológica. ¿Y cómo decimos que de manera fisiológica? Fisiológica porque puede existir un mayor consumo o un mayor gasto a nivel sistémico, como por ejemplo la anemia, enfermedades pulmonares crónicas, que hacen de que esta válvula se pueda tornar insuficiente, sin necesidad de que existan lesiones orgánicas a nivel de la válvula tricúspide. Es una de las válvulas frecuentemente afectadas. ¿Que requieren tratamiento? No, porque se corrige la etiología de fondo y mejora esta insuficiencia valvular. Pero vamos a tener también patologías orgánicas que pueden provocar también la insuficiencia tricuspidia. Dentro de las patologías más frecuentes que pueden provocar insuficiencia tricuspidia va a ser la endocarditis como causa orgánica más frecuente. Pero vuelvo a reiterar, la tricúspide puede ser insuficiente por dos formas: de causa orgánica propiamente dicha por lesión a nivel valvular, o una insuficiencia tricuspidia de tipo fisiológica que se produce por lesión a nivel de otra válvula o por un incremento de consumo de cualquier otro órgano, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia? La dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio. La anomalía de Epstein es una enfermedad congénita de la válvula tricúspide en la cual la inserción del velo se ha producido un poquito más
apicalizado hacia el ápice del ventrículo, hacia la región apical de los ventrículos, y provocan insuficiencias tricuspidias severas, con dilatación y crecimiento importante de la aurícula derecha. Es una patología que no es muy frecuente, pero es una de las causas también más frecuentes de insuficiencia tricuspidia dentro de las causas de tipo congénita. En referencia a la insuficiencia tricuspidia, el electrocardiograma es específico. En ausencia de hipertensión pulmonar no requiere tratamiento. En realidad, vuelvo a reiterar, la insuficiencia tricuspidia no se trata, salvo que existiera una hipertensión pulmonar severa, la cual vamos a tratar la hipertensión pulmonar severa como tal, más no la insuficiencia tricuspidia. La onda se vuelve menos prominente, de lo contrario se vuelve más prominente. Aquí lo importante es que solamente vamos a tratar cuando la hipertensión pulmonar sea severa y que requiera tratamiento. ¿En cuál de estas valvulopatías no suele existir ortopnea y disnea de esfuerzo? En la insuficiencia tricuspidia vamos a tener signos de falla cardíaca derecha, no signos de falla cardíaca izquierda. Por eso en ellos no vamos a esperar edema agudo de pulmón, no vamos a esperar disnea, no vamos a esperar ritmo de galope, ¿no? Sino signos de falla cardíaca derecha, hepatomegalia, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. En la estenosis tricuspidia, que es una patología ya mucho más rara, este es de tipo básicamente congénita, salvo que tengamos una tumoración como un mixoma que esté obstruyendo el tracto de entrada de las cavidades derechas, es decir, a nivel de la válvula tricúspide. Lo siguiente es cierto, ¿no? ¿Qué no va a producir? Signos de falla cardíaca izquierda, o sea, edema agudo de pulmón no va a producir. Tendencia a lipoproteinemia, citis, edemas periféricos, todos los signos de falla cardíaca derecha. Una lesión valvular tricuspidia puede presentarse en las siguientes situaciones, excepto. Recuerden que la endocarditis es una lesión frecuente en la válvula tricúspide. La endocarditis puede darse en pacientes drogadictos, endocarditis reumática, la anomalía de Epstein. Los tumores carcinoides pueden presentarse también a nivel de la válvula. La sífilis no es una afección de la válvula tricúspide. La estenosis pulmonar, que es otra patología mucho más infrecuente, sobre todo congénito. La causa más frecuente no va a ser la de tipo reumática, sino la causa más frecuente es de tipo congénita, ¿no? Tratamiento es se hace en bypass o se puede hacer también el reemplazo de válvula. Vamos a pasar al último tema de la noche, que son las miocardiopatías. Las miocardiopatías, que ya es un complejo de enfermedades en la que se producen que son un conjunto de enfermedades básicamente de tipo congénita, que se han clasificado en tres tipos: en las miocardiopatías de tipo dilatadas, de tipo hipertrófica y de tipo restrictiva, donde no existe una causa subyacente aparente, es decir, no tiene que existir una estenosis aórtica de base, una cardiopatía hipertensiva de base o una cardiopatía isquémica. O sea, no hay una causa específica que desarrolle esta enfermedad, es una enfermedad propia del músculo cardíaco. Entonces se asocia generalmente a lesiones que son de tipo genética, y vamos a tener dos formas: las primarias, que son de causa desconocida, las secundarias asociadas a una patología. Pero vamos a hablar de las primarias, que son las miocardiopatías producidas por causa desconocida. Tenemos tres grandes grupos: la miocardiopatía hipertrófica, en la cual se produce una hipertrofia de las paredes cardíacas por una enfermedad primaria del miocardio, sin que exista sobrecarga dinámica. Aquí se produce el engrosamiento de las paredes, que puede ser de tipo simétrica, es decir, todas las paredes del ventrículo izquierdo; puede ser de tipo asimétrica, que puede ser solamente la cara septal, puede ser solamente la región apical, puede ser solamente la región basal, y que dependiendo de la zona donde se encuentre ubicada esta hipertrofia va a producirse la sintomatología, ¿no? Por lo general no produce ningún tipo de síntomas, salvo que la hipertrofia 1 sea importante y sea generadora de arritmias cardíacas que puedan provocar muerte súbita, como la taquicardia ventricular,
o cuando esta hipertrofia se encuentra localizada en la región septal, sobre todo, y que produzca obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y se comporte como una estenosis aórtica, ¿no? Obstruyendo el flujo sanguíneo anterógrado del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Luego vamos a tener la miocardiopatía restrictiva, en las cuales las fibras miocárdicas van a ser reemplazadas por tejido fibroso o infiltradas por materiales extraños, por lo general colágeno o algunas otras sustancias como de tipo amiloide, y el corazón se torna rígido. Al tornarse rígido el corazón, ¿qué función va a perder? La función de llenado diastólico. O sea, aquí se altera la ley de Laplace, no va a haber una adecuada función diastólica, no va a haber un adecuado compliance, al igual que en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Recuerden que en la miocardiopatía hipertrófica el principal problema es en el compliance del ventrículo izquierdo, no se produce un adecuado llenado durante la diástole. En la miocardiopatía restrictiva, recuerden que no son células musculares, todas esas células musculares cardíacas, la fibra muscular cardíaca ha sido reemplazada por otro tipo de material, por lo que la función tanto sistólica y diastólica se van a ver alteradas, ¿no? No puede relajarse para llenar el volumen en esta cavidad, y en segundo lugar tampoco puede cumplir esa función de sístole para enviar todo el volumen de manera anterógrada hacia el resto de órganos. Y luego tenemos la miocardiopatía dilatada, en la que las cavidades se dilatan por daño a nivel de la fibra miocárdica, y aquí vamos a tener principalmente alterada ¿qué tipo de función? La función sistólica, ¿no? Porque es un corazón dilatado que no tiene la capacidad de poder contraerse. Es un corazón grande que no tiene la capacidad de poder contraerse. Entonces, ¿cuáles son las causas? La cardiopatía dilatada es lo mismo que decir hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica significa que el corazón se dilata, crece, el crecimiento es hacia afuera, no es hacia adentro. Por eso se denomina hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo o biventricular. Se produce hipertrofia y atrofia de miocitos con incremento de fibrosis a nivel del intersticio. Las causas son por lo general de tipo genética, asociadas a algunos genes, como ven aquí esta relación de genes, pero también tenemos, que es también frecuente, producida por toxicidad miocárdica. Algunos fármacos, como la adriamicina, por ejemplo, que puede provocar cardiopatía dilatada. La autoinmunidad también puede provocar la presencia de cardiopatía dilatada. ¿Cuál va a ser la evolución natural de esta enfermedad? Es que el paciente va a evolucionar hacia falla cardíaca de tipo biventricular, con una disminución de la función sistólica, que se torna de manera severa, puede evolucionar a muerte súbita. Algunas veces esta miocardiopatía dilatada puede regresionar y mejorar y resolverse, sobre todo cuando la etiología es de tipo viral. Existe esa posibilidad en la miocardiopatía dilatada cuando es de etiología viral, que se resuelve finalmente el problema de fondo y regresiona la dilatación del ventrículo izquierdo, básicamente. La hipertrófica, que ya hemos hablado que es por un engrosamiento de las fibras musculares, y podemos tener varios tipos. Tenemos la hipertrófica, que es de tipo asimétrica del ventrículo izquierdo, algunas veces puede ser todo el ventrículo izquierdo, o sea, ocasionalmente simétrica. Existe hipertrofia biventricular. Vamos a tener alteraciones en los miocitos, tanto en su ultraestructura, en su citoesqueleto, en su función. Son células engrosadas que no van a cumplir una adecuada función, asociado también a genes por una herencia autosómica dominante. Pero también tenemos otro tipo de patologías, síndromes genéticos como NUNA, miocardiopatías mitocondriales, que también pueden ocasionar esta cardiopatía hipertrófica. La evolución natural es que dependiendo dónde se produzca la hipertrofia, puede ocasionar muerte súbita. Muerte súbita por la acción mecánica de la obstrucción del tracto de salida, cuando es el septum el que está engrosado, o por la generación de arritmias
ventriculares fatales, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular. Esa es una causa muy frecuente de la muerte súbita en el deportista, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica. Cuando es el septum interventricular puede ocasionar obstrucción subaórtica, signos de falla cardíaca de tipo diastólica al comienzo, por la distensibilidad ventricular disminuida, ¿no? El compliance se encuentra disminuido en ese tipo de pacientes. Luego tenemos la restrictiva, donde tenemos una rigidez ventricular, hay depósitos de amiloide en toda la masa muscular, con fibrosis endomiocárdica, fibroelastosis endocárdica, y de manera secundaria, al ser un ventrículo rígido, va a provocar una dilatación a nivel auricular. Las causas son desconocidas, tenemos también algunas enfermedades infiltrativas, algunos factores adquiridos como los virus, los tóxicos, las causas congénitas, y la evolución va a tornarse hacia una distensibilidad ventricular que va a estar disminuida. No va a poder relajarse ni tampoco poder cumplir la función sistólica. Y va a haber una reducción del volumen del ventrículo izquierdo y también biventricular. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica, un poquito de historias de 1958 en pacientes jóvenes afectados por hipertrofia simétrica del ventrículo. La prevalencia no es tan infrecuente, es 1 en 500 en la población general. Es una causa frecuente de muerte cardíaca en jóvenes, principalmente atletas, por eso es que ahora tanto se incentiva la evaluación cardíaca antes de iniciar deportes, la mortalidad menos de 1%, muerte súbita o paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ese es un corazón normal, miren, este es el septo interventricular, la región apical, la cara anterior del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Como vemos aquí, puede existir hipertrofia de tipo asimétrica, por ejemplo, en este caso el septum interventricular, que es el que está hipertrofiado, y dependiendo de la magnitud de la hipertrofia, entonces durante la sístole del ventrículo izquierdo puede provocar obstrucción aquí en el tracto de salida y no permitir que salga el flujo sanguíneo de manera anterógrada por la aorta. Esa es una de las causas de muerte, de muerte súbita. Por otro lado, también puede haber un efecto de movimiento anormal del velo de la válvula mitral, por el mecanismo que hace como de succión durante la contracción el ventrículo izquierdo. En este caso tenemos una hipertrofia que es concéntrica, y al ser de tipo concéntrica, una de las complicaciones también puede ser la obstrucción a nivel del tracto de salida. El otro problema es que dilata también el anillo de la válvula mitral y provoca una insuficiencia mitral también de tipo secundaria. Recuerden que esta cavidad está soportando muchas presiones, no va a haber sintomatología al comienzo. Y en este caso de la hipertrofia apical, en realidad sintomatología frecuente no tiene el paciente porque está ubicada a nivel del ápice. Pero estos pacientes pueden tener muerte súbita por la presencia de las arritmias ventriculares fatales, ¿no? Como las taquicardias ventriculares, las FBs. La más frecuente va a ser la de tipo 1, la de tipo asimétrica, donde hay más participación del septum interventricular, y llamamos una pared está engrosada cuando mide más de 13 milímetros, pero se le considera como hipertrófica cuando está por encima de 15 milímetros, ¿no? Esa es la definición de la hipertrofia septal asimétrica. Los miocitos van a encontrarse desordenados, con un crecimiento importante. Más del 20% de los miocitos van a estar desordenados, como formando parte del ventrículo. Va a haber fibrosis intersticial entre los miocitos. En las arterias coronarias también va a haber hipertrofia, hiperplasia de las arterias. Hay alteraciones a nivel de la válvula mitral. O sea, no solamente es que el miocito esté hipertrofiado, sino que se produce toda una alteración a nivel del intersticio y a nivel de las arterias coronarias. La obstrucción de salida del ventrículo izquierdo va a estar presente en una cuarta parte de los pacientes, va a ser una determinante importante de la morbilidad,
La mayoría de las veces es leve, por lo general son pacientes que de repente tienen un poco de mareo, síncopes y llegan a la consulta de manera oportuna, pero muchas veces se puede producir, la manifestación es con muerte súbita, ¿no? La etiología, el 60% se relaciona con mutación en los genes que codifican las proteínas del sarcómero. Los genes más frecuentemente asociados son el MYC7, el MYC3, en un 25 a 30% de los casos. Pero hay otra alteración, o sea, hay más genes que se encuentran alterados, sobre todo en aquellos que se encargan de la codificación de las proteínas cardíacas normales como la troponina T, la troponina I, la tropomiosina, etcétera, ¿no? Es un conglomerado de enfermedades genéticas. El cuadro clínico es asintomático, salvo que ya exista una obstrucción importante, se puede producir muerte súbita cardíaca, puede haber disnea, que va a ser el síntoma más frecuente y va a ser por lo general secundario a la disfunción diastólica, se presenta principalmente durante el ejercicio. Puede haber angina, puede haber palpitaciones asociadas a mareo y vértigo, el síncope es poco frecuente, pero se asocia con un aumento en el riesgo de muerte súbita de origen cardíaco. Puede desarrollar arritmias fatales, como les mencionaba, si existe dilatación de la aurícula izquierda, puede desarrollar también fibrilación auricular y cualquier tipo de arritmia supraventricular, pero la causa de muerte van a ser las arritmias de tipo ventricular. El diagnóstico, lo ideal es hacer la identificación temprana, ¿no? Frente a un paciente con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, se debe hacer el estudio de toda la familia, ¿no? Hijos, hermanos, para buscar de manera activa esta enfermedad, porque recuerden que tiene una alta mortalidad. El tratamiento en realidad va en relación a la severidad del engrosamiento del septum interventricular. Se produce una ablación, se realiza una ablación de esa zona del septum tratando de provocar como una necrosis de gran parte de la pared del septum interventricular con el objetivo de adelgazar el septum y evitar esa obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El resto de tratamientos es tratamiento médico para evitar la producción de arritmias, como el uso de beta bloqueantes, que va bien en estos pacientes. Pero si son pacientes que ya han tenido o están desarrollando arritmias ventriculares complejas o han resucitado de una muerte inminente, entonces ya son pacientes que requieren cardiodesfibriladores de manera permanente, ¿no? Porque corren el riesgo de desarrollar las taquicardias ventriculares o las FVs y van a estar ya permanentemente con su dispositivo para poder solucionar o reanimar una vez que se produce estas arritmias fatales. El diagnóstico se realiza con una historia familiar detallada, hacer el estudio genético, la evaluación clínica, el electrocardiograma que nos detalla signos de sobrecarga, hipertrofia del ventrículo izquierdo y el ecocardiograma que nos va a dar a detalle en qué zonas se encuentra el engrosamiento de las paredes y cuál es la severidad del engrosamiento de las paredes de los ventrículos. Aquí estamos observando, por ejemplo, en este electrocardiograma, las derivaciones de miembros, un segmento ST rectificado, una onda T negativa en D1 que debería ser positiva. Si vemos el eje, vemos una BF negativo, si el eje está bien desviado hacia la izquierda, nos está hablando de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, indirectamente nos está señalando de que aquí hay engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo. Pero el diagnóstico definitivo finalmente lo va a hacer la ecocardiografía para establecer la severidad. La etiología lo establece el estudio genético. Aquí vemos en el ecocardiograma, ese es un ecocardiograma donde se evidencian las 4 cavidades: ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, y estamos evidenciando aquí un engrosamiento del septum interventricular importante, más de 15 milímetros. Y si observan aquí también estamos viendo una dilatación de la aurícula izquierda como consecuencia de esta hipertrofia septal asimétrica, que es básicamente a nivel del septum interventricular. Vuelvo a reiterar en relación al tratamiento, los betabloqueantes son los fármacos de primera elección, pero recuerden que no es el tratamiento definitivo.
Lo que va a hacer sí es mejorar un poco más la diástole, va a tratar de disminuir la aparición de arritmias, disminuye los síntomas inducidos por el ejercicio, disminuye el dolor torácico. Si hubiera alguna contraindicación de los betabloqueantes, van bien también los bloqueadores de canales de calcio. Se puede combinar también con betabloqueantes. Aquí, dentro de los calcio antagonistas, va mejor el diltiazem y el verapamilo. El nifedipino está contraindicado en esos pacientes por el riesgo de muerte súbita.